prepararnos para compartir la palabra del Señor. Fe para tiempos difíciles. Ustedes saben que vengo predicando los domingos sobre el tema de la fe y no es un motivo menor, porque la fe de la que hablo es una sola, la fe en Jesucristo. Realmente lo que quiero compartir cada vez que tengo posibilidades es cómo Jesús puede dar vida a tu vida. Y eso solamente si crees. Solamente esa experiencia de creer nace de la fe, que es don de Dios para nosotros, pero es decisión personal delante de Dios. Por eso quisiera compartir este texto de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 20, 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, bienaventurados los que no me han visto y sin embargo creen. Querido y buen Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Queremos darte gracias, Señor, por el tiempo que podemos recibir de lo que es tuyo, Señor. Te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que esta palabra sea una palabra que llene nuestro corazón, nuestra vida, para que esta palabra, Señor, transforme nuestro ser, para caminar conforme a todo lo bueno que vos querés con nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre me cautivó ver, analizar, observar personas que atraviesan momentos muy difíciles y salen adelante. Siempre me impactan las vidas, las historias narradas, ¿sí? Aún leídas, que he leído, de las distintas circunstancias que en situaciones que son muy adversas logran avanzar y seguir adelante, aun cuando todo se muestre como contrario. Siempre me impactaron esas historias y recuerdo que tenía 14 años más o menos, varios años atrás, cuando leí un libro en 2-3 días, un libro importante que tenía más de 250 páginas, y me impactó tan fuerte que me lo leí en 2-3 días. Y era esta historia que muchos de ustedes conocen y que luego se transformó también en una película. Esto que sucedió en la década del 70, cuando un avión se estrelló en los Andes con un equipo de deportistas de rugby uruguayos. Ustedes conocen porque es una historia muy renombrada en nuestro contexto. Y cómo ellos pudieron sobreponerse a esa situación. Lo que me impactó allí, digo, son las decisiones extremas que tuvieron que tomar, la capacidad para enfrentarse a lo peor y sobre todas las cosas, sobreponerse para salir adelante. Las decisiones extremas que tuvieron que tomar, la capacidad para enfrentar lo peor y cómo sobreponerse para buscar lo mejor. ¿Pero qué nos dice el Evangelio, la palabra sobre esto? ¿Cómo interviene Jesús en medio de nuestra vida en esos momentos o en estos momentos que quizás vos también estás pasando? Algunos interrogantes que quisiera compartir con ustedes, esto de una fe en tiempos difíciles. ¿Por qué algunas personas en medio de las adversidades ven crecimiento y fortalezas y otras ven que nada más que más problemas? ¿Por qué algunas personas en medio de las adversidades, en medio de las adversidades, ven oportunidades y no mayores fatalidades? ¿Por qué algunas personas en medio de las aflicciones ven consuelo y paz y no más dolor? ¿Por qué algunos quedan atrapados en una situación y otros buscan algo nuevo? Cuando tu corazón, cuando tus pensamientos quedan anclados en el problema, sea el problema, la adversidad o la aflicción, las soluciones que se empiezan a buscar
serán soluciones limitadas porque estás anclada en ese problema, en esa aflicción, en esa adversidad. Y aún más, como estás allí anclado, estás perturbado, no podés tener claridad. Sería como aquel que recuerda una y mil veces la situación y dice, bueno, si yo hubiese hecho tal cosa en ese momento, esta historia sería diferente. Y se queda recordando esa historia pasada, tratando de pensar qué tendría que haber hecho. Y si hubiese hecho eso diferente, hoy no estaría viviendo esta circunstancia. Pero siempre va hacia atrás. No es que dice voy a modificar hacia adelante y si tengo una situación similar ya he aprendido, sino lo que queda pensando y siempre se queja de aquella situación. Si yo hubiese tenido esta posibilidad, si yo me hubiese dado cuenta de esta situación, si yo hubiese actuado de esta manera, queda anclado en ese pasado y trata de modificarlo, haciendo distintas imaginaciones de respuesta que podría haber tenido. Pero la realidad es que ese pasado ya no puede ser cambiado, sino que lo que uno puede cambiar es el presente hacia el futuro. Lo segundo que puede pasar es que cuanto más tarde en aceptar esa nueva realidad, más se va a demorar en la transformación. Es como aquel que se empeña en cambiar lo que ya no está. Quiere cambiar esa situación, pero esa situación ya no está, ya está viviendo un nuevo presente, una nueva realidad. Y uno sigue insistiendo con la realidad anterior. Es como que si uno quisiera, en este marco de pandemia, querer cambiar la realidad que había antes de la pandemia. Ya no está esa realidad. La realidad que está es esta que estás viviendo ahora. Por lo tanto, cuanto uno más tarda en aceptar esa nueva realidad, más tarda en dejarse transformar. No solamente puede quedar anclado en el pasado, sino en esto de no aceptar la nueva realidad. Ojo que aceptar no significa resignarse. Muy por el contrario. Aceptar está lejos de quedar resignarse. Resignarse es la decisión de querer ser víctima, de quedar quejándose y nada más. Resignarse es no atreverse a lo nuevo que se viene por delante. Es como aquel que dice, mira todo lo que hago y siempre estoy igual. Mira todo mi esfuerzo y siempre termino en lo mismo. Y aquellos que hacen cualquiera, que hacen lo que se les antoja, mira qué bien que les va. Es como que me resigno frente a mi realidad y también me genera celos a envidia la realidad de otros. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? La palabra del Señor nos instruye. A los montes levanto mis ojos, dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Es necesario que por medio del Espíritu, que vino a transformar nuestra vida y también la realidad de tu vida, podamos dejar que opere en nosotros. Y al menos necesitamos que Él haga 3 cambios estructurales en nuestra vida para que podamos vivir las nuevas realidades que nos tocan pasar, no anclados en el pasado, no quejándonos de lo que nos sucedió, no resignándonos frente a las nuevas circunstancias, sino sobre todas las cosas, creyendo que Dios verdaderamente está obrando con su espíritu para transformarnos. Y esas 3 transformaciones son vitales. La primera transformación que necesita hacer Dios es en vos mismo, en uno mismo. Si Dios no transforma tu manera de pensar, si Dios no transforma tu corazón, si Dios no transforma tu manera de ver la realidad, difícil que puedas vos inaugurar el nuevo tiempo que Dios quiere darte. Difícil que puedas ver el favor de Dios sobre tu vida. Difícil que puedas
vivenciar la gracia de Dios que obra sobre tu vida. Por eso, lo primero que Dios hace es cambiar la percepción de vos mismo. Ya no quedándote en lugar de culpa y de víctima y de temor, sino transformándote con su mismo espíritu, para que seas junto con Él, junto con Dios, protagonista de su reino. Lo segundo que hace es transformar tus relaciones interpersonales. Donde opera Dios es en tus relaciones más cercanas, en tu vida cotidiana. Obviamente que Dios opera también en lo público, en lo político, en lo estructural, pero también lo hace de una manera maravillosa en tu día a día, en tu cotidianidad, en lo que vos estás haciendo en cada momento, en esas relaciones que convivís todos los días. Mira para tu costado, mira para el otro y decir, con este, sí, con ese, o con esta, sí, con ese que tenemos que convivir todos nuestros días. Es allí donde Dios va haciendo algo nuevo. Justamente para que podamos ser de bendición para esa persona y poder recibir la bendición que Dios trae a nuestra vida a través de esa persona. Aun cuando esa bendición al principio no lo parezca. Aun cuando lo que parece que me trae esa persona puede dañarme. En Dios todo se transforma para bien. Y lo tercero, de estos cambios que Dios hace en forma estructural, de esta transformación que Dios hace en forma estructural, es en relación a Él mismo, a Dios. Me doy cuenta que Dios, ahí es cuando me doy cuenta que Dios no es alguien que cuenta la historia. Es alguien que me invita a hacer historia con Él. ¿Vieron aquellas personas que nos cuentan historias maravillosas y que dicen, ¿quién se cree este? ¿Sí? Bueno, Dios no nos cuenta historias maravillosas. Dios te hace parte de su historia. Dios te hace parte de su pueblo. Dios te hace parte de su familia. La transformación maravillosa que hay es que Dios te lleva a vos a ser parte de su proyecto, de su plan, de su historia. Estas tres transformaciones, la que opera Dios en nosotros, la que opera Dios para nuestras relaciones y la que opera Dios para que veamos su plan, es lo que nos hace tener una fe para tiempos difíciles, para no quedar anclados en una realidad distinta a la realidad que Dios quiere con tu vida. Por eso, si hoy estás en este tiempo difícil, yo te invito a que converses con Dios. ¿Qué ores? Escuchábamos los otros días, el martes, como la oración es algo que nos orienta profundamente en nuestra vida, porque conversamos con Dios. Y cuando conversamos con Dios, y no solamente le decimos a Dios cosas, sino que escuchamos y aprendemos a discernir lo que Dios nos dice, Dios nos empieza a mostrar su realidad y a mostrar su propósito y a mostrar su futuro en nosotros. Aún en tiempos de problema, aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos de aflicción, Dios quiere mostrar su nueva realidad para que no quedemos anclados en ese pasado. Y entonces sí, lo que decía Jesús allí en Juan, luego del versículo que leí al principio, en Juan 29, pero ahora 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La fe en Cristo es para que tengamos esa vida de Dios en nosotros. No para el tiempo postrero, no para el tiempo después de nuestra muerte,
para que tengamos esa vida de Dios hoy, aún en medio de tiempos difíciles, esa vida plena, llena de misericordia de Dios para compartir misericordia. Por eso, pongamos nuestra fe en Jesús. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, suceden cosas en nuestra vida. Suceden cosas en nuestra realidad. Reconozcamos que no alcanza con nuestra fuerza. Reconozcamos que además Dios nos da fuerza más allá de nuestra fuerza. Pero también reconozcamos, sobre todas las cosas, que la gracia de Dios está operando en medio nuestro y abre soluciones inimaginables y resuelve situaciones imposibles. Que Dios bendiga su palabra. Esta canción que poníamos en el preludio, que se llama Sin Límites, vos podés escucharla también por YouTube. Se llama Sin Límites, es de un grupo musical, se llama Living. Gracias. Porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor. Sin límites. El obrar de Dios en tu favor es sin límites. En debilidad, fuerza me da y me llevará de gloria en gloria. Gracias, Padre, porque vos nos llevarás de gloria en gloria en medio de nuestras debilidades. Gracias porque vos obrás en nuestro favor y ese favor tuyo no tiene límites, porque vos querés darnos lo mejor, Señor. Señor, que podamos confiar para tener esa fe en tiempos difíciles. Y de esta manera, Señor, bendecir a otros para que esta fe también transforme la vida de muchos. La fe en Jesucristo, en quien oramos. Amén y amén.